Para iniciar entonces este segmento de la tarde vamos a tener el segundo panel de la jornada titulado Ciberseguridad en la práctica. Para este espacio invitamos a Héctor Ortiz, gerente comercial de Telcos y Terceros de Gama, ingenieros, 25 años de experiencia en el desarrollo, administración, implementación, gestión y operación de soluciones para TIC y grandes empresas. Invitamos también a Rubén Darío Peña, oficial de seguridad de la información de Coasmedas, quien es ingeniero en telemática, magíster en seguridad de la información, certificado como líder en ciberseguridad e implementador de la norma ISO 27000. Finalmente, invitamos también al moderador de este espacio, el señor Ronnie Ramírez, vicepresidente de Banca Digital en COP Central, con más de 26 años de experiencia en el sector financiero. Experto en innovación digital, ha liderado la adopción de Banking as a Service, inteligencia artificial y ciberseguridad. Bienvenidos. Les agradecemos una vez más, mientras nuestros panelistas se alistan, por favor que tomemos asiento, que entremos en disposición para escuchar nuestras conferencias. Buenas tardes. Actualmente estamos viviendo una transformación digital. Esta transformación digital nos ha llevado a trabajar fuertemente en todo lo que es la ciberseguridad. Vemos que los presupuestos de ciberseguridad incluso son más altos que de la misma transformación digital que estamos llevando en cada una de nuestras entidades. Y día a día, pues todos estos ciberataques nos lleva a tener competencias y elementos que nos lleve pues a combatir todo este cibercrimen. Entonces tenemos acá dos grandes expositores que han llevado la ciberseguridad a límites y a una madurez alta en Colombia. Entonces vamos a arrancar con una breve presentación de ellos, de cómo lo están trabajando, cómo lo han llevado a que esto sea un éxito y cómo lo podemos implementar en cada una de nuestras organizaciones. Arranquemos con Rubén Darío. Bienvenido. Gracias, Héctor, y muy buenas tardes para todos. Es un gusto estar acá en esta 11ª Convención Financiera Cooperativa. Como ya lo dijeron, yo soy Rubén Peña, soy el oficial de seguridad de la información de Coasmedas, y pues el objetivo de esta corta charla va a ser presentarles cómo Coasmedas ha articulado su plan estratégico institucional con uno de los ejes temáticos de esta convención, la transformación digital. Porque es súper importante tener presente que la transformación digital per se no anda sola. Es necesario articular todos los elementos de transformación digital con elementos tecnológicos para brindar servicios digitales de cara a los asociados, pero con componentes de ciberseguridad para garantizar que le estamos dando servicios oportunos, confiables y seguros que le den la tranquilidad a ellos para depositar su confianza en nuestras entidades que son las cooperativas. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con una presentación. Listo. Esta charla la hemos llamado Pasando de la teoría a la práctica. Y como ya lo dije, vamos a explicar cómo en Coasmedas hemos venido implementando el sistema de gestión de seguridad de la información. Listo. Primero vamos a hablar de algunos aspectos relevantes de seguridad de la información que es importante que todos conozcamos para que hablemos el mismo idioma. No van a ser términos tan técnicos. Lo primero es decir pues que el sistema de gestión de seguridad de la información, al igual que cualquier sistema de gestión institucional, se implementa a través de un ciclo de mejora continua. Planear, hacer, verificar y actuar. En donde en la primera fase, planear, pues definimos cuáles son los objetivos y en el caso de seguridad de la información,
y alineado con transformación digital, pues debe ir alineado con los objetivos institucionales. Es decir, la seguridad de la información nunca debe ser vista como una talanquera, como un stopper en el cumplimiento de la misionalidad institucional, sino que por el contrario debe apoyar y garantizar que los usuarios se sientan satisfechos con los servicios. Del mismo modo, en la fase hacer, pues ejecutamos todo lo que hemos planeado para continuar con los mecanismos de verificación, indicadores y demás, y por último, en la fase de actuar, pues implementar acciones de mejora. ¿Y por qué es necesario esto? Porque la normativa colombiana establece que la seguridad de la información se implementa en las organizaciones siguiendo la norma ISO 27000, que a su vez está conformada por una serie de familias. La primera, que es en la cual se certifican las empresas, es la ISO 27001, que me establece los requisitos de seguridad de la información que deben implementar una organización para garantizar que los servicios de cara a sus asociados son seguros. La ISO 27002 me define una serie de controles técnicos, organizacionales y administrativos que deberíamos implementar en las cooperativas para garantizar que esos servicios en efecto son seguros y que nuestros asociados se sienten seguros. Y la última que mencionamos acá es la 27005, que me define la metodología de gestión de riesgos que yo debo contemplar. ¿Por qué es necesario implementar en las cooperativas la norma ISO 27000? Porque básicamente en esta norma se aterriza la circular 036 emitida por la Superintendencia de Economía Solidaria en enero del 2022, que básicamente define los lineamientos y requisitos que las entidades cooperativas deben implementar para garantizar la seguridad de la información en todos sus activos. Esta circular tiene 3 fases. Las 2 primeras podríamos decir las formales, que están alineadas con definiciones y elementos claves de gobierno de seguridad de la información, mientras que la fase número 3 ya me define los componentes tecnológicos que yo debería implementar para que en el marco de la transformación digital pues garantice servicios oportunos, únicos y confiables. Bueno, ¿pero qué es seguridad de la información? Al igual que en Coasmedas se cuenta con un plan estratégico cibersocial que tiene como propósito para 2026 implementar servicios digitales para los ciudadanos, para todos sus asociados, del mismo modo tiene una estrategia de seguridad de la información que abarca no solamente la parte técnica, la parte digital, sino todo el componente, las personas, los recursos, el conocimiento y todo aquello que debemos implementar para garantizar servicios confiables. Entonces la seguridad de la información es el conjunto general, pero a su vez hace parte de la seguridad de la información conceptos como ciberseguridad, que hace referencia a todo aquello técnico que yo como organización debo implementar para garantizar servicios seguros en la red, en Internet. ¿Listo? Es decir, si yo tengo servicios en mi cooperativa, pero no están expuestos en Internet, pues yo no implemento allí ciberseguridad, sino que al contrario implemento seguridad digital, que son todas aquellas medidas técnicas que implemento a nivel de servidores, equipos de cómputo, pero que pueden o no estar conectados en la red. ¿Listo? Esos 3 conceptos son súper importantes. La recomendación acá es, señores tomadores de decisiones en cooperativas y en entidades financieras, pues enfoquémonos por una estrategia de seguridad de la información que cubra todos los aspectos de ciberseguridad y de seguridad digital. ¿Listo? ¿Y por qué es importante un sistema de gestión de seguridad de la información? Básicamente porque es una herramienta sistemática y dinámica que me permite controlar y gestionar los riesgos a los cuales están expuestos mis activos de información. ¿Pero qué es lo que buscamos con un sistema de gestión de seguridad de la información? Garantizar la confidencialidad, la disponibilidad y la integridad de mis activos de información. ¿Qué es la confidencialidad? Garantizar que únicamente las personas autorizadas tienen acceso a mi información, a mis activos de información. La disponibilidad es garantizar que estos activos de información puedan ser utilizados por quienes los necesitan en el momento en que ellos los necesitan. Y la integridad es garantizar que solamente ellos, los autorizados para accederlos y consumirlos, los puedan modificar en el momento en que así lo requieran. Dicho esto, pues entonces ya vamos a entrar en un concepto de activos de información, porque muchas veces cuando hablamos de seguridad de la información pensamos que solamente debemos proteger la información almacenada en los equipos de cómputo o en los servidores. Eso es un falso mito, una falsa creencia, porque realmente activos de información es todo aquello que tiene valor para la organización y que la pérdida de alguno de estos 3 pilares que ya mencionamos, confidencialidad, integridad o disponibilidad, pues me generaría un impacto económico, reputacional, financiero o legal a nivel cooperativo.
Entonces tenemos varios tipos de activos de información. Me va a pasar esta porque ya lo mencionamos, estamos hablando de las fases planear, hacer, verificar y actuar del ciclo PHBA del SGSI. Entonces, como los activos de información tenemos, el más importante sin lugar a dudas es la información, los datos que gestionamos en la organización, en las cooperativas. Pero entiéndase como información no solamente lo que está almacenado en los servidores, en los equipos de cómputo, también debemos propender por garantizar la seguridad de todos aquellos archivos físicos, no solamente lo digital. Pero hay otra serie de activos de información que son necesarios para que yo pueda tener acceso a mi información y que para que la pueda garantizar, ¿verdad? Activos tipo físico, estamos hablando de sedes, data centers, demás. Tenemos también activos tipo hardware, que son aquellos elementos de TI, componentes tecnológicos, como por ejemplo computadores, servidores, en donde almacenamos nuestra información. Del mismo modo tenemos activos tipo redes, que son los que utilizamos para intercambiar la información a través de sistemas de información, a través de redes y demás. Tenemos también activos tipo software, que son aquellos elementos que utilizamos para procesar y gestionar nuestra información. Del mismo modo tenemos activos tipo persona o conocimiento, que este es uno de los activos más importantes, porque ¿qué pasa en una organización cuando alguna de las personas que maneja, por ejemplo, uno de los procesos críticos no está disponible? Pues muy seguramente van a colapsar los procesos. Por eso es que debemos identificar cuáles son las personas que generarían algún impacto en nuestra organización en el momento en que no están. Del mismo modo tenemos los activos tipo procesos, que hace referencia a todas aquellas actividades que ejecutamos para garantizar el cumplimiento de la misionalidad institucional. Y por último tenemos los activos tipo servicios. Y claro, de la mano con los procesos de transformación digital, pues hoy en día, y como lo decía la superintendente financiera, pues todos los procesos se están migrando hacia la nube. Entonces todos aquellos servicios que nosotros consumimos en la nube, plataforma como servicios, software como servicios, es indispensable identificarlos y valorarlos. Una vez que ya tenemos la identificación de nuestros activos de información, pues yo debería identificar cuál es el apetito de riesgo institucional frente a la pérdida de los pilares que ya mencionamos, confidencialidad, integridad y disponibilidad. ¿Cómo me impacta a mí reputacionalmente, legalmente o financieramente? Para eso deberíamos seguir una metodología de valoración en donde me diga a mí, si pierde alguno de esos principios, pues no me impactan absolutamente nada, pero si pierde alguno de esos, si la pérdida, por ejemplo, de la confidencialidad, me podría impactar catastróficamente comprometiendo la supervivencia de la organización. Para tal fin, la ISO 27005 y metodologías como Mayer y de gestión de riesgos definen una escala de valoraciones, ¿no? Asimismo, debemos nosotros identificar las amenazas y las vulnerabilidades a las cuales están expuestos estos nuestros activos de información. Y ojo, acá es súper importante mencionar que esto que yo les estoy diciendo, claro, puede parecer como teoría, como una charla magistral, pero es la única manera en cómo nosotros podemos gestionar eficientemente los riesgos de seguridad de la información. En Coasmedas lo hemos hecho de una manera eficiente, logrando que hasta el momento no se nos haya materializado ningún solo incidente de seguridad de la información, porque claro, sabemos cuáles son los servicios que prestamos de cara a nuestros asociados, sabemos cuáles son las vulnerabilidades propias de esos activos de información y sabemos qué factores externos podrían llegar a explotar esas amenazas. Yo voy a poner acá un ejemplo como el COVID. El COVID es una amenaza externa, nosotros no pudimos hacer absolutamente nada para controlarla. Y las vulnerabilidades son las enfermedades base que yo tenía en mi organismo. Claro, cuando hubo la conjugación de esas vulnerabilidades, que son mis enfermedades, con la amenaza externa que es el COVID, pues hubo muchos decesos desafortunadamente. Lo mismo pasa con los activos de información. Yo, persona, soy un activo de información. ¿Qué tengo débil? Son mis vulnerabilidades y los factores externos es lo que puede impactar o materializar los riesgos. ¿Listo? Del mismo modo, realizamos una valoración de amenazas y vulnerabilidades para identificar, primero, qué tan presentes están estas vulnerabilidades en mis activos y, segundo, qué tan presentes están esas amenazas en mi ecosistema. ¿Cómo Ecoasmedas hemos gestionado todo esto? Pues básicamente mediante un modelo arquitectónico de seguridad de la información. Y acá voy a procurar no ser tan técnico. Básicamente, lo que hemos hecho es desplegar un modelo arquitectónico, valga la redundancia, por capas, en donde contemplamos todos los aspectos de cara a los usuarios, la forma como los usuarios consumen nuestros servicios, hasta cómo los protegemos al interior de la organización. Entonces, la primera capa que tenemos es la capa de presentación. Muy seguramente todos de nosotros sabemos que para acceder a nuestra cuenta de correo electrónico, a nuestro portal transaccional, pues nos piden un usuario y contraseña. Eso es lo mínimo en seguridad de la información que deberían tener los
los servicios de TI. Y Quasmedas lo ha venido implementando y ha venido fortaleciendo y robusteciendo sus medidas de seguridad. Como nuestros servicios, aparte de requerir el usuario y contraseña, pues mezclan otros mecanismos de verificación, lo que técnicamente se conoce como OTP, otro factor de verificación, mensajes de texto, un correo electrónico, su huella y demás. Entonces, pues así lo hemos implementado en Quasmedas. Rubén, si quieres, ya vemos que tenemos las técnicas, las metodologías, todos los recursos para poder afrontar todo el tema de ciberseguridad, pero ¿cómo podemos llegar a la cultura organizacional que todos los funcionarios estén en el rol? Porque sabemos que la mayor vulnerabilidad son las personas. Entonces podemos tener todas las tecnologías, pero ¿cómo que ha hecho Quasmedas para que los funcionarios e inclusive sus asociados puedan cubrir estos riesgos cibernéticos? Claro que sí. Bueno, pues acá es importante mencionar que el 99.5% de los incidentes que se materializan son ocasionados por una acción realizada por un usuario, ¿no? Y entendiendo como cultura la forma como nosotros nos comportamos con los servicios de TI, pues ¿qué ha hecho Quasmedas? Primero, sensibilizar a todos nuestros usuarios internos, colaboradores, frente a la importancia de adaptar e implementar todas las políticas de seguridad de la información, pero también a nuestros asociados, digamos, para que se adapten también a todos los mecanismos y a toda esta arquitectura que hemos expuesto, porque Quasmedas no implementa toda esta arquitectura de seguridad como un capricho, sino es pensando en sus asociados, porque si les prestamos servicios de TI eficientes pero seguros, estamos seguros que les estamos facilitando la vida a ellos. Servicios que ya no tengan que ir a las oficinas, pero que les pida un usuario y una contraseña, les presentamos cuál es el mecanismo y todo ese tipo de cosas. Básicamente es con sensibilización en todos los frentes. Vale. Y desde la óptica del proveedor de tecnología, Héctor, cuéntanos cómo podemos llevar estas tecnologías a través de los aliados que son tan importantes en la ciberseguridad. Ahí Ronnie arrancó y algo que es muy fundamental, debemos entender y voy a dar algunas cifras que son importantes acá. En Colombia somos 50 millones de habitantes, pero a fecha de hoy, si ustedes preguntan a la CRC, hay alrededor de 65 millones de dispositivos conectados a la red. 65 millones. Pero ese, digamos que para las redes o para las empresas de celulares, que es un muy buen negocio, hay un tema detrás. El 60% de esos 65 millones de dispositivos no están protegidos. ¿Qué quiere decir? Que aquí si habemos más o menos 200 personas, el 60% ya está pasando un tema y es que de nuestros PCs se está filtrando una contraseña de nuestros equipos porque no estamos siendo protegidos. Y ese es un tema importante, como Quasmedas lo decía, debemos proteger el 100%. No podemos decir que vamos a proteger solo nuestros activos críticos. Esa es la realidad que tenemos. Entonces, el primer tema, debemos proteger el 100% de los dispositivos y más estos, porque este se volvió el dolor de cabeza hoy en día. Ayer, por ejemplo, todos los que estaban viendo el tema del partido, se lanzaron campañas de phishing a aquellos que quisieran una camiseta nueva de Colombia, colocaran sus datos. ¿Sabe cuál fue la estadística? El 30% cayó con sus datos, número de cédula y su correo. Para poder, digamos, porque, como lo decía, son hábitos de las personas. Y ese es el segundo tema importante. Una de las recomendaciones es que la responsabilidad de la seguridad no es solo del CISO. El CISO da normativas, pero la responsabilidad, y eso debe ser parte del proceso, es de todos. Desde la junta directiva, que este es uno de los temas que sucede, es instálame el Wi-Fi solo para mí. Y lo he visto en muchas empresas. O dame el acceso solo a mis servicios mientras el resto tiene que cumplir los procesos. Los procesos son para el 100%. Y ese es el segundo tema de recomendación. No podemos saltarnos los procesos porque debido a esos procesos, si ustedes averiguan hoy en día, y este es uno de los 3 sectores que más problemas tienen en las primas, y este es la otra cifra que se lleva, para que ustedes se lleven el tema de la dimensión del negocio de la seguridad, es sector salud. La prima del sector salud a nivel mundial son 9.6 millones de dólares por un impacto de ransomware. El segundo sector es el sector financiero o solidario, con alrededor de 5.66 millones de dólares por un ataque de ransomware.
Y ese es el tema de lo que está sucediendo, Ronnie. Entonces, primer tema, el tema perimetral. Debemos proteger el 100% de los dispositivos y sobre todo estos que son los más preocupantes porque solo hay una cobertura del 40% de los dispositivos. Y lo segundo, la responsabilidad de terceros, la responsabilidad de nuestros empleados y la responsabilidad de cualquier actor es para todos. Los procesos, como lo explican aquí precisamente Coasmedas, es para el 100% de la organización. Y eso es un acto de que el CISO no es el responsable de la seguridad, somos todos en las organizaciones. Héctor, desde tu experiencia, ¿cómo podemos alinear la ciberseguridad con los objetivos estratégicos de la cooperativa, pero sin perjudicar la eficiencia operativa? Esta es una excelente reflexión y es algo que se vive constantemente. Cuando el CISO habla que no puede hacer su trabajo en la organización o cuando las áreas comerciales que quieren colocar o captar hablan que debido a la seguridad no puedo ser eficiente, quiere decir que las visiones de ambos están en aspectos diferentes, porque realmente la seguridad, y aquí les pregunto a todos, si ustedes tienen un vehículo o tienen una casa, ¿para ustedes no comprarían un seguro? Porque realmente esa es la seguridad. La seguridad hoy en día es un seguro precisamente a un evento que me va a suceder. Cuando pasa que queremos ser ágiles, porque hoy en día el primero que llega precisamente a colocar o a captar debe ser seguro esa aplicación, debe ser seguro. Uno de los temas, y lo he visto casi en el 99% del sector solidario, es la suplantación en redes sociales. Les hago la pregunta a ustedes, si cualquiera de las financieras o cualquiera de las cooperativas es suplantada, ¿cuánto se demoran ustedes en Meta, que es el dueño de la empresa, en poder bajar esa página? O los links que nos llegan por WhatsApp. Ellos no son responsables, ellos transmiten una información, un link, pero es mi responsabilidad el tema de esa validación. Y ese es el tema que sucede. Por un lado están las estrategias del negocio de sostenibilidad, y aquí es uno de los temas que hablo generalmente. El CISO debe ser el primero en apoyar precisamente en desarrollar y ser más ágil a la hora del negocio, en la captación y la colocación desde su punto de vista. Y las personas del negocio deben ser los primeros en pensar en la seguridad y hablar con el CISO. Vamos a desarrollar esta aplicación. ¿Cuál es el deber ser? Porque ya están desarrollados. Llevamos 20 años en frameworks, en ISOs, en procesos. Pero el tema es que el ser humano no los aplica y no los despliega de la manera correcta porque hay visiones diferentes. Agilidad y rapidez frente al tema de sostenibilidad y permanencia. Y se pueden hacer. Hablemos todos de las mismas visiones y de los mismos conceptos, porque al final la estrategia es precisamente en el sector solidario perdurar y precisamente apoyar. Bueno, ya vemos el equilibrio que hay que tener entre el riesgo y operación, pero ¿cómo podemos llegar, Rubén, a un equilibrio, una colaboración entre las diferentes áreas dentro de la cooperativa, ya que tenemos que buscar un solo objetivo y es el riesgo integral de toda la cooperativa a nivel transversal? Claro que sí. Acá lo importante es pensar al interior de la cooperativa como el asociado. ¿Cómo el asociado puede llegar a consumir los servicios? Es decir, yo como asociado quisiera que mis servicios sean eficientes, pero quisiera que fueran seguros. Y acá es donde se presenta esa sinergia que mencionaba Héctor, en que las áreas de negocio piensen en seguridad de la información y el CISO o el oficial de seguridad de la información piense como negocio. Es decir, acá no son áreas, sino es una sola cooperativa que trabaja es en pro de sus asociados. Y teniendo siempre presente que la seguridad de la información no es una talanquera en lo absoluto. Si a ustedes en sus organizaciones les dicen que seguridad de la información es bloquear el acceso a páginas, bloquear puertos, no permitir acceso a nada, pues creo que ese CISO está en la edad antigua. Porque hoy en día lo que se tiene que pensar es por cómo garantizar a los asociados servicios oportunos y eficientes. Y digamos el lema de Coasmedas es servicios oportunos, únicos y confiables que le den la tranquilidad a los asociados. Entonces la idea es que todas las áreas piensen como asociado, cómo le gustaría consumir esos servicios, que le faciliten la vida pero que sean 100% seguros. Desde Coasmedas, ¿cuál es la inversión en ciberseguridad que es imprescindible para la seguridad del asociado? Bueno, Coasmedas en el marco de su plan estratégico claramente ha invertido y ha destinado recursos
apalancando el plan estratégico de seguridad de la información. Entonces, claramente hay servicios que son imprescindibles, como lo decía Ronnie, servicios de seguridad perimetral, garantizar que nuestras conexiones son seguras, que permitimos el tráfico solamente autorizado, pero también hemos invertido fuertemente en sensibilizar a nuestros usuarios, porque los usuarios son la cara. Desafortunadamente, hay un dicho que dice que el eslabón más débil en la seguridad de la información son los usuarios. Entonces, en sensibilización se han invertido muchas piezas gráficas y demás. Pero hay otro componente muy importante y es en el marco de la transformación digital. Por ejemplo, Coasmedas acaba de sacar su app móvil, la app Coasmedas, que permite el consumo de servicios y se integra con la red Coop Central. Entonces, allí también hicimos un esfuerzo grande, no solamente a nivel tecnológico, a nivel funcional, sino también en materia de seguridad de la información. Héctor, un caso de éxito que hayas tenido en una implementación en temas de ciberseguridad en una entidad cooperativa. Sí, gracias, Ronnie. Aquí hay un tema que quiero abordar desde un punto de vista bueno que tiene el sector solidario y que es muy diverso. Pero también hay una desventaja y ustedes van a empezar a escuchar mucho en el mundo lo que está sucediendo en el tema de lo que se llama ciberinequidad. Y es que cuando tengo recursos económicos puedo comprar un mejor seguro y mejores herramientas para protegerse. Pero ¿qué pasa con aquellas entidades que apenas subsisten o su PIG ya no les da por los temas de lo que está sucediendo? Entonces es el primer tema. El primer tema que venimos trabajando muy fuertemente, y gracias Ronnie porque tú has sido muy abierto en ese tema desde el propio Open Banking, es que sí, que dependiendo de los recursos de cada entidad, entonces tenemos entidades pequeñas, rurales, que muchas veces, y tal cual me decía, no sé ni siquiera cómo abordar a 27.000, porque pueden existir 180 controles con más de 300 herramientas. ¿Qué presupuesto aguantaría eso en una entidad que hasta ahora están haciendo para el sector solidario en una entidad rural? Entonces arrancamos en el primer tema. Arrancamos con pruebas y ayudas en los temas de vulnerabilidad de que pueda desarrollar rápidamente cómo está su posición. Y dos, a través del ministerio que ya tiene, el MINTIC ya tiene un roadmap de rápidamente yo puedo hacer, digamos, como gerente general, una política de seguridad. Entonces apoyamos cómo crear la política de seguridad y cómo abordar la 036 rápidamente para volverlo un hábito. Luego tenemos ya un roadmap un poco más extendido para esas entidades que ya están abordando, por ejemplo, el tema de cloud y de nube, que ya tenemos la facilidad para poder hacer, tenemos extensiones de impuestos ahí, digamos, a soluciones de nube y que se pueden utilizar. Yo rápidamente ya puedo utilizar y abordar, por ejemplo, una base de datos para poder hacer colocación o captación de manera segura y que obviamente implemente las políticas de una manera segura y rápida para poder llegar a esos asociados. Entonces ya tenemos esa capa de un roadmap de dispositivos, elementos, también importantísimo. Desde el momento cero hay que monitorear las amenazas como lo que nos sucede en salud. Si hoy en día nosotros no estamos monitoreando nuestras amenazas, créanme que los ciberdelincuentes llevan 200 días ya con toda la paciencia mirando cuál es y cómo abordar el tema de una indisponibilidad. Y el tercero, que es el aspecto más importante, Ronnie, que venimos trabajando, y lo digo acá siempre, levanten la mano si aquí alguien no tiene un amigo frente al tema de un contador en la DIAN. Todos lo tenemos cuando nos llama la DIAN. O un abogado amigo cuando hay un problema. Lo mismo, que ustedes tengan acceso a hackers éticos cuando tengan un problema o un incidente de operación. Ese es el problema más complejo, porque son recursos especializados que no se cuentan. Entonces, hoy en día, todo el sector solidario rápidamente tiene acceso a equipos interdisciplinarios, se llaman Red Team, Blue Team o Purple Team, en el cual ayudan a volver otra vez a gestionar el incidente. Y este es uno de los teams más importantes. No solo es tener, como lo decía Raúl, el tema de equipos. Tenemos que tener ya un plan contra incidentes, porque créanme que todos vamos a ser afectados. El tema es cuándo. Ese es el que no sabemos, porque hoy en día el tema de ataques está en una generación tan fuerte que el fraude les llega absolutamente a todos. El tema es cuándo nos va a llegar y si estamos preparados para esos temas. Entonces, en esos aspectos se maneja de las entidades pequeñas, medias y las más robustas. El tema de ciberseguridad pues no solamente una responsabilidad del CISO, que es el que maneja toda la ciberseguridad dentro de la entidad, ni tampoco solamente del proveedor.
el tema de ciberseguridad nos compete a todos. Hay grupos que enfrentan todo el tema de ciberseguridad a nivel de ejército, a nivel de sistema bancario, a nivel de todo el tema internacional, de bancos internacionales. Nosotros también nos tenemos que unir, ¿sí?, para combatir el tema de ciberseguridad. Nosotros tenemos una iniciativa de un CECIR solidario donde buscamos que nos agrupemos como cooperativas y combatamos el ciberataque. La idea que tenemos es poder bajar en economías de escala todo este tema de infraestructuras para que no solamente las grandes, sino que también las pequeñas puedan acceder a estos instrumentos de combate ante la ciberseguridad, sino que también podamos tener buenas prácticas y compartir todas las experiencias que vamos teniendo en el día a día. Entonces, este es un llamado para que estemos pendientes no solamente de la transformación digital, sino de la ciberseguridad. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a nuestros panelistas por esos aportes tan valiosos y esas recomendaciones en temas de